Hablemos ahora acerca de la reproducción bacteriana. Entonces, esto no va a aplicar como si lo pudo aplicar, por ejemplo, el tema anterior a hongos y parásitos, esto es solamente bacterias, pero pues ya más o menos hemos platicado un poquito antes acerca de esto, ¿no? La forma en que se reproducen las bacterias es a través de un proceso que se llama fisión binaria. Este proceso es asexual. Ninguna bacteria hasta el momento hemos visto que sea capaz de reproducirse sexualmente, ¿no? Todas las bacterias, todas las arqueas se reproducen asexualmente por fisión binaria o bipartición. Se le puede llamar de las dos formas sin ningún problema. Básicamente, lo que sucede es de que en cierto momento, cuando los nutrientes son adecuados y la bacteria se tiene que reproducir, pues básicamente se agranda y justo del medio se empieza como a partir hasta que se parte en dos células exactamente iguales. Por así decirlo, se clona a sí misma. Entonces estas bacterias son como clones. Las poblaciones bacterianas básicamente pues son copias de ella misma. Aquí podemos ver precisamente una imagen a microscopía electrónica de cómo se está viendo esta formación del corte. Y obviamente, dentro de la fisión binaria, pues uno de los procesos primordiales o principales, pues es la replicación del material genético. Si bien recuerdan, las bacterias tienen un cromosoma haploide, o sea, dado que no tienen relaciones sexuales, solamente tienen un solo cromosoma, no como nosotros que tenemos pares cromosómicos o los organismos que se generan por reproducción sexual. Entonces se replica el cromosoma, que es circular, también acuérdense de eso, y se empieza a agrandar toda la célula. Entonces, dentro de cada lado de la célula, cuando se va a empezar a partir, pues hay la misma cantidad, por ejemplo, de ribosomas, de enzimas citoplasmáticas, etcétera, ¿no? Entonces está todo lo que la célula requiere para poder vivir. Y si no existiera, pues en el ADN está la información para poder generarlos y no sé si alguna vesícula de nutrientes o perdón, un cuerpo de inclusión o alguna proteína se haya quedado en un lado, pero pues para eso está el ADN, ¿no? Para dar toda la información que se requiere para que la célula siga viva. Y ya cuando se llega al tamaño correcto, justo por la mitad se va a empezar a hacer un anillo hasta que se cierra y ya tenemos dos células iguales. Bien, entonces, como les digo, a pesar de que las bacterias no tienen reproducción sexual, hay procesos bastante curiosos o que se descubrieron en los cuales las bacterias sí pueden transferir su material genético a otra bacteria. Esto lo llamamos o lo categorizamos como reproducción parasexual. Entonces, básicamente hay tres tipos de transferencias genéticas horizontales, o sea, de un individuo a otro. Eh, en la primera la llamamos conjugación y una célula donante le va a donar un plásmido. Esto es importante. A través del proceso de conjugación no puede migrar todo el cromosoma, sino un plásmido. Acuérdense, en los plásmidos hay información genética importante, como por ejemplo la resistencia a algunos antibióticos o algún proceso muy específico. Entonces, lo que se genera es que la célula donante va a producir un pili, si se acuerdan de ellos en las estructuras, ¿no? Una vellosidad, un pelo en el cual pues, se le conoce como pilisexual y cuando llega la otra bacteria, esta también lo detecta, lo hace una apertura y por ahí puede empezar nuevamente a poder sintetizar parte del plásmido dentro de la otra célula. Aquí hay algunos errores en esta imagen, ya que la vi con detenimiento no me gustó tanto, porque el plásmido no se integra a ello, sino que simplemente el plásmido queda libre, como por ejemplo, pues como en estos casos, ¿no? Como este plásmido que queda libre. Básicamente se transfiere completito y ya la nueva célula que lo va a recibir lo tiene como si nada. El otro punto es la transformación. Esto es algo que hacemos en el laboratorio, donde básicamente metemos fragmentos de ADN o ADN, un gen en específico,
a través de la membrana de una bacteria. Se puede hacer por diferentes formas, pero básicamente cualquiera de las técnicas lo que hace es generar pequeños poros en las membranas celulares y ayudados de ciertos químicos y de ciertas condiciones, meter a fuerzas un fragmento de ADN que se va a, este sí se puede meter directamente en el cromosoma bacteriano o también podemos meter un plásmido, ya depende del tamaño. Y por el último, tenemos la transducción. Este es un proceso un poquito más complicado y bastante aleatorio. Ahorita van a entender por qué aleatorio. Hay virus que infectan bacterias. Estos virus se llaman bacteriófagos. Más adelante uno de sus compañeros tiene un video para hablar precisamente de los bacteriófagos. Cuando estos bacteriófagos meten su genoma, que normalmente es de ADN, se lisa el cromosoma bacteriano. Y pues, como todos los virus, lo que hace es, pues, convertir a la célula que infectaron en una fabriquita de nuevos virus. Entonces, precisamente es lo que vemos aquí en la tercera imagen. La bacteria empieza a hacer más virus, pero en vez de que en algún punto entre el material genético del virus, se mete el ADN de la bacteria. Entonces, el nuevo virus va a servir como, por así decirlo, un vector del material genético de la bacteria. Y si el virus, como es infectivo o como todavía puede infectar a la bacteria, a otras bacterias, perdón, detecta otra bacteria y le mete el material genético, pero no es el material genético del virus, sino de la bacteria que había infectado previamente. Entonces, a pesar de que, como les digo, parece bastante imposible o bastante aleatorio, los investigadores se dieron cuenta que es común y que pasa, ¿no? Entonces, el ataque de virus también puede ser una forma en que se trasladen o eh, se haga una transferencia de genes de una bacteria a otra. Esos son los tres tipos que tenemos, ¿no? Conjugación, transducción y transformación. Bien, es bueno y entender un poquito más acerca de la diferencia entre un plásmido y el cromosoma bacteriano. Aquí pueden ver una fotito muy buena por ejemplo, para diferenciar los tamaños, ¿no? El genoma bacteriano va a ser muchísimo más grande. Acuérdense también, es ADN, los dos son ADN circular de doble cadena, pero si hablamos en específico del cromosoma bacteriano, dependiendo de cada especie, pero más o menos está alrededor de 1 y 10 millones de pares de bases, o sea, de 10 millones de moléculas que conforman el ADN. En cambio, en los plásmidos va a ser de 3 a 15.000 pares de bases, o sea, 3 a 15.000 moléculas de nucleótido, lo que van a ser el tamaño de ellos, ¿no? Ya ven, es muchísimo más pequeño un plásmido. Algo importante, nosotros, bueno, los organismos eucariotas tenemos una forma de compactar el ADN, de superenrollarlo en unas proteínas que se llaman histonas. Las bacterias como tal no tienen esta necesidad, pero su ADN sí se organiza, si lo queremos decir de alguna manera, alrededor de unas proteínas que se llaman proteínas asociadas al nucleoide y hacen algo parecido, ¿no? Aquí vemos la comparación entre este tipo de proteínas donde se entrelaza, por así decirlo, el ADN bacteriano comparado con el superenrollamiento que se hacen en los cromosomas eucariotes, ¿no? Que se ve muchísimo más complejo, por así decirlo. Bien, otra cosa importante que mencionar acerca de los plásmidos es que normalmente son autorreplicativos. ¿Esto qué quiere decir? Que el cromosoma bacteriano solamente se va a replicar, o sea, solamente se va a hacer una copia de él cuando la bacteria se vaya a duplicar, o sea, cuando vaya a ser fisión binaria, ¿no? Para que cada célula hija se lleve su copia de ADN. En cambio, los plásmidos, a eso no les, eso por así decirlo, no importa. No importa si la bacteria se va a reproducir o no. Puede haber muchísimos plásmidos de un solo tipo en una bacteria. Es más, en el laboratorio nosotros aprovechamos esta capacidad que tienen los plásmidos de replicarse a pesar de que la célula no se esté dividiendo, para tener como una biblioteca de seguridad de un plásmido y tener copias y copias y copias, a pesar de que no tengamos muchísimas células.
aunque sí, es muy fácil y muy sencillo tener muchísimas células bacterianas, ¿no? Ya platicaremos de eso ahorita en un poquito más. Bien, entonces, ¿qué otra cosa es importante hablar de los plásmidos? Ya lo había mencionado antes, que estos tienen funciones auxiliares. Sobre todo están muy involucrados a, por ejemplo, resistencia a antibiótico o a alguna ruta metabólica en específico. Por ejemplo, aquí el caso que pongo es para la fijación de nitrógeno. El nitrógeno del aire, que nadie puede usar, algunas bacterias tienen la capacidad de generar enzimas que lo utilicen para poder convertir de ese nitrógeno a aminoácidos, ¿no? Entonces, ese tipo de capacidades auxiliares, pues normalmente o algunas veces vienen en plásmido. Y hay algunas veces, que es relativamente raro, pero existe, que los plásmidos se integran al genoma bacteriano y a esto se le conoce como episoma. Otra cuestión muy importante en la genética de bacterias, es una característica muy propia de los procariotas, es que hay operones. ¿Qué quiere decir un operón? Que son varios genes en línea, ¿no? Normalmente, en los organismos eucariota, en las células de nuestro cuerpo, va un gen, luego una sección, básicamente un gen está dividido en su promotor, luego sigue el gen, luego sigue una sección terminadora, luego una secuencia que no codifica para ningún gen, y luego nuevamente un promotor, el gen, y luego sigue la región terminadora y otra región que no codificante, ¿no? En cambio, no algunas, las bacterias tienen operones, o sea que los genes están consecutivos. Primero, por ejemplo, aquí lo vemos en esta imagen, ¿no? Está el gen 1, luego el gen 2 y el gen 3. Entonces se puede generar un ARN grandote con los tres genes juntos y llegan al ribosoma bacteriano y se van a generar las tres proteínas que van juntas. Esto, como les digo, los operones es algo exclusivo de bacterias. Bien, para que se pierdan, hablábamos de reproducción parasexual, hablábamos un poquito de la diferencia entre plásmidos y el genoma bacteriano. Y vamos a hablar acerca del crecimiento poblacional de las bacterias. Antes de empezar, como vimos, de una bacteria se generan dos bacterias. De esas dos se van a generar 4 y de las 4 se van a generar 8. A este tipo de aumento en la población le llamamos que es un crecimiento exponencial. Imagínense al grado de que solamente en 30 generaciones vamos a tener alrededor de 1.000 millones de bacterias. O sea, en 30 generaciones podemos tener ya 1.000 millones de bacterias. ¿Y qué tan rápido es? Imagínense que, por ejemplo, E. coli, que es nuestra bacteria base, por así decirlo, se puede replicar o se puede reproducir cada 20 minutos. Cada 20 minutos vamos a tener una generación diferente. En otras palabras, en una hora, E. coli se puede replicar 3 veces, pues pensando en que sean 20 minutos. O sea, en 10 horas ya podemos pasar de una sola célula a 1.000 millones de células. Por eso les digo que el crecimiento bacteriano es muy fácil crecer bacterias en laboratorio. Y eso también es bastante importante en cuanto a las infecciones, ¿no? Lo rápido que puede ser una infección agresiva, la cantidad de individuos que se pueden generar en cuestión de horas. Bien, entonces, esta es una gráfica del crecimiento bacteriano en un medio de cultivo, o sea, en un tubito, en un matraz, que nosotros hacemos normalmente en laboratorio. Esta tiene 4 fases que se van a llamar lag o de latencia, exponencial, estacionaria y de senescencia o muerte. Vamos a platicar un poquito más al respecto de ellas. En la fase de latencia, lo que va a ocurrir es que apenas la bacteria que estamos inoculando o las bacterias que estamos inoculando en el medio de cultivo o en el nuevo ambiente se está adaptando a sus nuevas condiciones, a los nutrientes que hay, a la temperatura, etc. Entonces, en este periodo de latencia, como tal, no hay crecimiento al principio. Conforme se va adaptando,
ahora sí va a empezar a crecer. Se va a empezar a reproducir, a replicar y a replicar y a hacer copias de ella. Después de la fase de latencia va a empezar su fase de crecimiento exponencial. O sea, este crecimiento donde, como les decía, ¿no? De una se divide en dos, de 2, 4, 4, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Y a una velocidad básicamente sin parar, ¿no? De que inmediatamente luego después de que se generó la célula hija, esta empieza el proceso para poder volver a replicarse. Entonces, por eso la conocemos como crecimiento exponencial. A partir de ahí, o bueno, ya después que pasan ciertas cosas en el medio de cultivo, vamos a llegar a una fase estacionaria, o sea, donde ya no va a haber crecimiento. Se va a ver como esta recta que se ve precisamente en la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que pues los nutrientes se están empezando a acabar porque pues se está consumiendo todos los nutrientes para poder reproducirse, para que la bacteria se pueda reproducir. Y también pues va a empezar a haber varias moléculas de desecho. Entonces estas también inhiben el crecimiento. Por lo tanto, pues va a llegar el punto en que nuestras bacterias que tenemos en el cultivo no sean capaces de seguir creciendo. Y por eso se llega o se estanca el crecimiento y pasamos a la fase estacionaria. Por último, llegamos a la etapa de muerte, ¿no? Donde ya las células no pueden sobrevivir porque ya no hay nutrientes, ya no hay, bueno, la cantidad de moléculas de desecho también ya es muy alta y pues simplemente empiezan a morir precisamente por la falta de nutrientes. Entonces, más o menos esto es lo que va a pasar en cualquier tubo de ensayo, en un matraz, donde nosotros queramos crecer bacterias. Y así podemos saber la cantidad de bacterias que hay. Aquí, por ejemplo, les pongo algunas fotitos, donde lo que se hace es utilizar un equipo que se llama espectrofotómetro. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace básicamente es medir la cantidad de luz que puede pasar por una muestra. Si vemos, aquí en los tubos, en el tiempo cero, por así decirlo, no sé aquí cuántas horas tenga, vemos que no hay crecimiento o se ve transparente el medio. Conforme van pasando el tiempo, el medio se va a ir cada vez haciendo más turbio. No podemos ver a las bacterias directamente, pero a través de qué tan turbio se está haciendo el medio de cultivo, nos podemos dar una idea de que están creciendo las bacterias, ¿no? Aquí vemos la diferencia conforme están los tubos más opacos. Entonces, este equipo, el espectrofotómetro, pues básicamente lo que hace es medir esa cantidad de opacidad. Y a través de ya ciertas fórmulas que se hacen en el laboratorio, pues nosotros podemos incluso saber la cantidad de células aproximadas en millones que hay en un mililitro de nuestro medio de cultivo. Bien, algo importante que hay que hablar acerca del crecimiento bacteriano es los diferentes factores que afectan el crecimiento. Entonces, son varios, pero yo voy a agarrar los 4 que considero los más fundamentales. Y el principal, bueno, el primero es la temperatura. Bien, los organismos los microorganismos, en específico las bacterias, tienen como un rango de temperatura donde pueden crecer. En la mínima temperatura no pueden generar sus reacciones enzimáticas debido a que se gelatiniza, por lo que aquí pone en la imagen, ¿no? Que se gelatiniza el citoplasma o por alguna cuestión de la especificidad. ¿Se acuerdan que las enzimas tienen una temperatura óptima para ejercer su reacción? Y pues si se está abajo de esa temperatura óptima, pues las enzimas simplemente va a llegar al punto en que ni siquiera funcionan. Entonces, en ese rango mínimo, pues no, las enzimas no son capaces de generar su función. Conforme va aumentando la temperatura, vemos que también la capacidad de crecer de esta bacteria va aumentando hasta que se llega al punto óptimo, donde las enzimas pueden trabajar sin menor preocupación y pues la bacteria puede crecer a placer. Y pasando ese punto óptimo, tenemos una picada porque se empieza a hacer lisis celular, las proteínas se empiezan a desnaturalizar y pues básicamente pasando de cierta temperatura, incluso la bacteria no solo muere, sino no solo deja de reproducirse, sino que hasta puede morir. Entonces,
Gracias a, bueno, debido a estos rangos de temperatura en que crecen ciertas bacterias, podemos dividir a las bacterias en diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, los psicrófilos, que van a ser bacterias que crecen en rangos de temperaturas bajos, desde un poquito de -2, -3 grados centígrados, hasta aproximadamente los 10 grados. Es importante, algo importante, el frío no mata a las bacterias, simplemente las aletarga, las duerme, por así decirlo, de una manera quizás muy simplona, pero el frío no las mata. Em, y por eso el congelar algo no esteriliza, simplemente pues las mantenemos en suspensión estas bacterias. Después de los psicrófilos tenemos a los mesófilos. Aquí van a estar la gran mayoría de las bacterias y también todas las bacterias que infectan al ser humano, ¿no? Que son en los grados de más o menos de 10 grados hasta 50 grados centígrados, ¿no? Y pues debido a que nuestra temperatura corporal está entre 36, 37 grados centígrados, pues es óptimo para que crezcan la gran cantidad de bacterias mesófilas patógenas. Después vamos a tener a los termófilos. Hay algunos libros que todavía dividen a los termófilos en más. Hay otros libros que solamente les llaman termófilos, pero vemos que aquí lo dividen incluso en dos más, ¿no? Que están los termófilos y los hipertermófilos. Los termófilos ya resisten temperaturas más altas de los 50 grados centígrados, incluso su temperatura óptima está alrededor de los 60 grados. Y los hipertermófilos eh, pueden alcanzar o pueden vivir incluso en condiciones muy muy extremas de calor, 88 grados, 108 grados centígrados. Y vivir, o sea, no reproducirse, no como las esporas que vimos de los bacilos y los clostridium, que sí resisten esta temperatura, pero no se pueden reproducir, simplemente están en una cápsula que los protege del calor. Este tipo de microorganismos son capaces de vivir en esas condiciones. Por ejemplo, en los géiseres o en las fumarolas acuáticas, que están básicamente a temperatura de ebullición, y por ahí todavía son capaces de crecer ciertas bacterias, ¿no? Igual en el permafrost, en la tierra congelada, en los glaciares, pues también podemos encontrar diferentes bacterias que son capaces de crecer en esos ambientes tan inhóspitos. Bien, algo importante e interesante que podemos comentar, pues es, por ejemplo, la temperatura de crecimiento y cómo esta afecta la preservación de los alimentos, ¿no? Y el rango de peligrosidad, ¿no? De por qué a veces algunas comidas se echan a perder por no enfriarlas adecuadamente. Y aquí les dejo esta tablita, pues esta imagen para que más o menos se den una idea, ¿no? Aquí podemos ver en esta, que creo que es lo más importante de la imagen, cómo dependiendo de la cantidad de arroz que en ejemplo ponen aquí, la línea azul y la línea roja es el topper azul y el topper rojo. Y en ellos se puede ver pues precisamente la diferencia de cómo va bajando la temperatura dependiendo de la cantidad de comida. Y cuando está en este rango de temperatura crítico, pues es donde las bacterias pueden crecer y se pueden multiplicar y pueden generar una intoxicación o algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, enfriar adecuadamente, dividir o intentar que la comida que se pueda enfriar lo más rápidamente posible, ¿no? Bien, otro punto importante es la concentración de sales. No todos los microorganismos resisten esto porque hay un cambio en la presión osmótica. Entonces, hay microorganismos que no son halófitos, o sea, que no resisten que haya mucha sal, o sea, la gran mayoría de los microorganismos no resisten que haya mucha sal porque la presión osmótica es muy alta. eh, y luego hay unos halotolerantes, o sea, que sí resisten que haya ciertas concentraciones, y incluso hay halófitos y halófitos extremos. O sea, microorganismos que forzosamente, o bueno, o que resisten muy bien ciertas concentraciones de sangre. Aquí vemos el ejemplo que ponen al Fickeri, o halófitos extremos, aquellos que forzosamente necesitan una concentración alta de sales para poder crecer, que aquí lo menciona. Pero pues básicamente lo que sucede es de que la presión osmótica
no permite que haya crecimiento bacteriano. Por eso es un punto tan importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Staphylococcus aureus resiste de 2 al 14% de cloruro de sodio en el medio de cultivo, y así incluso podemos utilizar esta capacidad de ciertas bacterias de resistir ciertas cosas para seleccionarlas. Ya hablaremos de eso cuando veamos medios de cultivo. Em, Bien. Y algo relacionado es la actividad de agua en los alimentos, otra vez pensando un poquito en la preservación de alimentos, y es la actividad de agua es el estado estándar, suele definirse, en el estado estándar, perdón, suele definirse como la presión de vapor parcial en el agua pura a la misma temperatura. El concepto es bastante complicado, el concepto real, y quizás muchos ya alguien que haya estudiado ingeniería o alimentos o esté en el campo de los alimentos me diría que estoy diciendo un sacrilegio, pero básicamente una simplificación del concepto es la cantidad de agua disponible para uso de microorganismos. Entonces vemos que hay muchas bacterias y también levaduras que necesitan una cantidad de agua libre muy alta por poder crecer. Estas sobre todo están en la parte de la derecha, ¿no? Y hay ciertas metodologías en la cuestión de los alimentos para poder evitar que haya tanta agua disponible. Por ejemplo, salar. La sal absorbe muchísima agua. Y también como estábamos viendo antes, que hay muchos microorganismos no resisten ciertas concentraciones de agua, pues una de las primeras formas en la preservación de alimentos era salarlos. Eh, También, por ejemplo, aquí les pongo una tablita de las diferentes actividades de agua que tienen ciertos alimentos y de qué crece y por qué no crece. Por ejemplo, la miel o lo que es muy dulce, los jarabes azucarados, es muy difícil que crezcan microorganismos a pesar de que pues uno supondría que hay muchos nutrientes los que pueden utilizar para poder crecer, pues es debido a la cantidad de agua y a la presión osmótica que los microorganismos pues básicamente no pueden crecer. Entonces ese tipo de cosas pues han ayudado al ser humano para generar técnicas o procedimientos para poder aumentar el tiempo de vida de los alimentos. Bien. Otro factor importante en el crecimiento es el pH, el potencial de hidrógeno. Como vemos, vamos a tener básicamente dos tipos de microorganismos. Algunos que prefieran un pH ácido y los llamamos acidófilos, que también vamos a tener una gran variedad porque va a haber algunos que apenas son, que resisten ácidos muy leves o algunos más fuertes, o algunos que son los alcalófilos, que forzosamente o prefieren estar en un medio que tenga un pH alcalino. Entonces ya depende de cada una de las bacterias, pero la gran mayoría va a estar cerca de la neutralidad. Aunque también muchos de los microorganismos lo que van a hacer en un medio de cultivo es acidificarlo un poquito. Más o menos entre 6, entre 6 y 7 lo van a dejar y ya. Los hongos sí son más de acidificar más los medios de cultivo, hasta 3 o 4, pero la gran mayoría de los microorganismos en un pH neutro crecen relativamente bien. Ya obviamente hay cada uno que sí es específico y si algunos sí necesitan un pH ácido o unos un pH alcalino. Otro factor muy importante es el oxígeno. Entonces hay algunos microorganismos que para su metabolismo forzosamente necesitan oxígeno. Por ejemplo, bueno, nuestras células necesitan forzosamente el oxígeno. En cambio, hay algunos otros microorganismos que no necesitan oxígeno y es más, que incluso es venenoso porque puede inhibir ciertas reacciones o puede desestabilizar ciertas enzimas o ciertas proteínas o ciertos compuestos. Entonces, incluso básicamente para algunos microorganismos es veneno. Aquí en estos tubos de la imagen, lo que vemos es que en la parte roja del medio de cultivo es la parte donde más oxígeno hay,
y en la parte amarilla cada vez va descendiendo hasta que en el fondo pues básicamente hay muy poco o casi no hay oxígeno. Entonces pues podemos distinguir las diferentes poblaciones en cada tubo, ¿no? Por ejemplo, en el tubo A hay un microorganismo aerógeno. Por lo tanto, sobre todo va a crecer en la parte donde hay más concentración de oxígeno, porque son microorganismos anaerobios y forzosamente necesitan oxígeno para vivir. Los anaerobios pues van a crecer solamente en el fondo de nuestro tubo. También existen los aerobios facultativos, o sea, aquellos que necesitan oxígeno, pero aunque en menor medida, pueden crecer sin oxígeno. También tenemos los microaerofílicos, que son aquellos que necesitan oxígeno, pero en concentraciones pequeñas, por lo tanto, pues, va a haber en la parte superior del tubo, aunque no en la parte tan alta donde hay más oxígeno, porque solamente requieren una concentración relativamente baja de él. Y por otro lado tenemos los anaerobios aerotolerantes. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son organismos que no necesitan el oxígeno para vivir, pero que tampoco les es perjudicial, como en el caso de los anaerobios. En los anaerobios sí les perjudica la presencia de oxígeno. En cambio, en los aerotolerantes, pues ni les viene ni les va, por así decirlo. Obviamente para el crecimiento o para el trabajo de microorganismos que tengan condiciones de anaerobiosis, pues se pueden utilizar cierto tipo de medidas. Por ejemplo, esta campana o esta celda de plástico donde en vez de tener oxígeno, pues se le mete algún otro gas, ya sea CO2, nitrógeno, hidrógeno, etcétera. Hidrógeno es muy peligroso, más bien posiblemente sea CO2 o nitrógeno, pero también para crecerlas tenemos estos como envases en donde los sobres hacen una reacción química que libera CO2 y hidrógeno, y pues va a generar que todo el oxígeno que esté ahí se abra una pequeña válvula antes de sellarlo herméticamente para que todo el oxígeno salga y solamente se queden gases que no son oxigénicos, bueno, que no quede oxígeno, y puedan crecer los microorganismos anaerobios. Bien, antes de continuar, otra característica bastante importante que no tiene que ver tanto con factores de crecimiento, pero que tiene que ver con poblaciones bacterianas es el quorum sensing. El quorum sensing o autoinducción es un mecanismo por el cual las bacterias se comunican entre ellas. Entonces, cuando hay pocas bacterias, solamente una molécula o una proteína que se conoce como molécula inductora está en bajas concentraciones. Esta molécula la van a estar produciendo constantemente. Sin embargo, conforme vaya aumentando la cantidad de bacterias, esta molécula autoinductora va a haber en mayor concentración y se va a detectar, por así decirlo, por las bacterias vecinas. Y cuando la detectan o cuando detectan que hay una concentración elevada, empiezan a formar otra sustancia o otro producto que precisamente es el rojo. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en esta imagen. Esta bacteria se llama Alivibrio fickeri y lo que hace es un componente que brilla con luz ultravioleta. Entonces, cuando hay poquitas bacterias, como vemos en la imagen, no se produce. Sin embargo, conforme va aumentando la cantidad de bacterias, esta molécula ultravioleta, pues se va produciendo y ya podemos ver como de repente cuando empiezan a ser un grupo grande de bacterias, se empieza a iluminar las células, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la caja Petri, las colonias cómo se iluminan con luz ultravioleta. Entonces, esto es para algo bastante, pues se ve bastante lindo, ¿no? En cuestión de cuando es este tinte, pero pues algunas bacterias que producen infecciones o que producen ah, toxinas, se, utilizan estos mecanismos de autoinducción o quorum sensing. Por eso es importante saberlo, que pues dependiendo del número de individuos en la infección, se puede generar o no se puede generar, ¿no? Obviamente ya como les digo, las bacterias crecen muy rápidamente y pues rápidamente se puede autoinducir la formación de cierta toxina. Entonces, por eso también es importante saber al respecto de este concepto de quorum sensing.